Estamos ante una pérdida. Aquí te acompañamos. Sana tu duelo. Comenzamos. ¿Te digo algo? Te vas a morir. Sí, tú te vas a morir. Yo me voy a morir y todos vamos a hacer. Ese es el ciclo natural de la vida. Sin embargo, decirlo así de repente, sin estar preparados, suena fuerte, ¿verdad? Y la muerte es sin duda una de las pérdidas más significativas que afrontamos en nuestra vida. Quienes hemos perdido a un familiar o a un ser querido, hemos experimentado ese inmenso dolor en el alma que sentimos cuando nos enteramos que nuestro padre, nuestra madre o nuestro hijo ha trascendido. Sentimos que el corazón se nos hace pedazos y que no podemos salir de ese hoyo. Pero a lo largo de la vida también vamos acumulando una serie de pérdidas que son también significativas y que conllevan un proceso de duelo. Un cambio de casa, un secuestro, el cambio de escuela, un suicidio, el despido de nuestro trabajo, la pérdida o el robo de nuestros bienes, de nuestra casa, nuestro auto. Perdemos también la juventud, perdemos la belleza, perdemos a nuestra pareja, la libertad o a nuestra mascota. Perdemos y lloramos por lo que amamos, y cada pérdida conlleva un proceso de duelo que atraviesa por diferentes etapas que van desde la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Tener nuestros duelos resueltos va a evitar que vayamos por la vida cargando costales llenos de enojo, de rencor, de frustración y de resentimiento. De todo esto vamos a hablar en Sana tu Duelo. Este espacio radiofónico que hoy estrenamos aquí con mucho gusto en Conexión 98.1 FM. Queremos acompañarte para que después de vivir todas estas etapas del duelo, encontrar un nuevo sentido a la vida. Aquí queremos decirte cómo ver la luz al final del túnel. Que ese proceso por el que atraviesas también es pasajero, que es una batalla que te hará más fuerte, más consciente y con mayor aprendizaje. Nadie tenemos un instructivo de vida que nos diga qué hacer y qué no hacer cuando enfrentamos una pérdida. Todos tenemos diferentes recursos que nos van a ayudar a afrontar y sobrellevar estos procesos de duelo. Entonces aquí vamos juntos a conocer, a reconocer, a compartir y desde luego a sanar nuestros duelos. Te doy la bienvenida, soy Elías Valencia. Y antes de iniciar de lleno, quiero agradecer a los directivos por abrirme ahora los micrófonos de esta cabina. Gracias a Emiliano Sizumbo, subsecretario de Cultura, a Víctor Torres, coordinador general del Instituto Colimense de Radio y Televisión, y a Blanca Becerra, encargada de la radiodifusora en este momento. Les confieso que yo tengo 29 años aquí en el instituto, sin embargo, me he desarrollado en televisión y esta es mi primera vez en radio. Estoy muy contento y muy comprometido con este proyecto que hoy comenzamos. Entonces, este proyecto comienza, déjeme comentarles, hace aproximadamente 5 años, cuando yo tuve la oportunidad, la fortuna de formarme como tanatólogo clínico, y vi precisamente una oportunidad para compartir estos temas con la población. Sin embargo, pues todo se alineó hasta ahora y el universo conspiró para que estemos juntos, ustedes y nosotros, en este preciso momento. Y todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, vamos a escuchar a todo un grupo de profesionales, especialistas, que nos van a compartir su experiencia y su conocimiento. Les pongo a su disposición desde este momento las líneas que tenemos en cabina, son el 312-31-39-98-1. Y si ustedes también tienen la facilidad de mandarnos un mensaje de voz, un mensaje de texto por WhatsApp, anótelo, esta va a ser nuestra línea de contacto, 312-114-1244. 312-114-1244. También vamos a poder escucharnos a través de internet. Le paso, la página es icrtv.radio12345.com. icrtv.radio12345.com. Y bueno, también vamos a estar en Facebook, estamos transmitiendo en Facebook, también a las personas que nos están viendo por ahí, nos puede ubicar como Sana tu Duelo Radio, y ahí vamos a estar también subiendo contenido, vamos a estar compartiendo todas estas experiencias que vamos a estar viviendo aquí con nosotros. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marta González Reina, y con ella vamos a aclarar muchas dudas, vamos a aprender mucho
porque yo quise que ella fuera mi primera invitada, porque si alguien sabe de tanatología en Colima, es precisamente Marta González Reina. Ella es psicóloga, licenciada en enfermería, tiene maestría en desarrollo humano, con especialidad en enfermería médico-quirúrgica, administración y docencia. Tiene diplomados en programación neurolingüística, atención en crisis, tanatología clínica integral. Es especialista en logoterapia y sentido de la vida. Profesora titular del diplomado en tanatología clínica integral y desarrollo humano dentro del IMSS, el gobierno del estado y en la propia institución que fundó y dirige, que es Psicología, Tanatología y Psicología Colima, IAP. Martita, muchas gracias, bienvenida a este nuevo espacio. Gracias a ustedes, gracias a ti, Elías, por esta invitación, gracias por el honor de iniciar este nuevo proyecto. La verdad, me siento muy bendecida y muy afortunada de estar aquí. Igual nosotros, Marta, muchas gracias. A ver, todos tenemos pérdidas, como ya comentamos en la introducción. Sin embargo, a veces habría que diferenciar un duelo de un luto. No es lo mismo un duelo que un luto, ¿verdad? No, el duelo es aquel proceso interior, emocional, psicológico, que vive una persona cuando tiene una pérdida significativa, ¿no? Algo muy amado lo pierde y ese dolor interior, ese es su duelo. El luto es la manifestación social que tiene ante esa pérdida, ¿sí? Por ejemplo, los rituales funerales, las manifestaciones de luto. La persona se viste de negro, sigue ciertas normas sociales, eso es el luto. Pero el duelo es el dolor, viene de ahí, dolor del interior, ese duelo del alma. Te duele el cuerpo, te duele la mente, te duele el alma, te duele todo cuando tienes una pérdida. ¿Estamos conscientes de las pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida? No siempre. El niño, por ejemplo, tiene pérdidas de mascotas y los papás le dicen, no, mi amor, no te preocupes, yo te compro otro gatito. No llores. No llores. Queremos evitar el sufrimiento de nuestros al hijos. niño, pero le evitamos que él aprenda a vivir sus emociones, que aprenda que la vida es un ganar y es un perder. También vamos a tener ganancias igual pérdidas. Y el niño entonces por la vida vamos aprendiendo a tenerle miedo, en lugar de ir aprendiendo. A aprender que si amas algo, cuando lo pierdes va a doler. Y es parte de la vida. Bienvenidos al planeta Tierra, ¿no? Marta, ¿qué sano sería si volviendo a ese tema de la mascota, cuando lo pierden nuestros hijos, que en vez de decir, ay, no te preocupes, no llores, yo te voy y te compro otro pececito, otro gatito, otro animalito, como si fuéramos, si eso fuera reemplazable. Si eso lo transformamos en, ¿sabes qué? Es el proceso de la vida. Así es. Y ese pequeño duelo que está viviendo nuestro hijo, nuestro niño, el sobrino, a lo mejor luego nos puede servir o le va a servir al niño para afrontar un duelo, una pérdida que puede ser del abuelito, del tío. Sí, si al niño lo acompañas, que es lo más importante, acompañarlo, enseñarlo y educarlo en las emociones, al niño decirle, ok, Bobby pues ya murió, su ciclo aquí con nosotros termina, hay que darle sepultura en lo que la persona crea, ¿no? Porque la tanatología va a favor de todas las creencias y a favor de todas las religiones. Entonces, si el niño quiere sepultar a su mascotita, acompañarlo, hacer un ritual para que el niño se pueda despedir, en esa despedida le pueda agradecer a Bobby el tiempo que lo tuvo. El niño aprende que en la vida todo lo que tienes un día lo puedes perder y que es válido y que es natural. Entonces el niño va aprendiendo a cerrar ciclos, que es un tema importantísimo dentro de la tanatología, el cerrar ciclos. Cuando el niño va aprendiendo a cerrar ciclos, de adulto, cuando a lo mejor en la adolescencia tiene una novia, por algo se separan, él sabe cómo vivir ese duelo. Pero si el niño le dijeron no llores, te voy a comprar otro gatito, otro perrito, cuando llega la adolescencia y quizás tiene una ruptura con una pareja, ¿sí? El niño que hace no vive sus emociones, se las guarda. ¿Cómo se las guardó? Cuando perdió la mascota y busca reemplazar con otro ser humano. Y no va viviendo nada, no se va autodescubriendo, no va conociendo sus emociones, no va sabiendo cómo vivirlas, las va reprimiendo.
tanto la reprime que cuando estamos adultos se nos vienen un sinnúmero de enfermedades. Claro. ¿Y dónde caen esas enfermedades? En donde las emociones se van anidando, que es la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué tanto cáncer de mama? Pues todo lo que comprimimos también las mujeres emocionalmente. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado desde niños a vivir nuestras emociones. Marta, ¿hay niveles en las pérdidas? Niveles, sí, claro, no es lo mismo que se te muera un padre, una madre, un hijo, a que a lo mejor sea la comadre, a que se muera una mascota, que se te muera un ser querido, a que tu hijo se va a estudiar al extranjero, a que te divorcies de tu pareja. O sea, de acuerdo al vínculo que tú tienes con la persona o con las cosas, porque también lo mencionaste, la pérdida de una casa. No es lo mismo que era todo lo que tú tenías y se te pierde en un terremoto, por ejemplo, a que tenías varios bienes y se te pierde uno. Entonces, sí hay niveles, y de acuerdo a más sea grande el vínculo con la persona o con la situación, el dolor es más grande. También cuenta mucho el nivel cultural, cuenta mucho la personalidad, la edad, el estado civil. Todo esto se tiene que analizar cuando tú tienes a una persona que está viviendo un duelo. Marta, ¿podemos perder lo que no tenemos? Porque yo pienso, por ejemplo, alguna persona que su ilusión era irse a vivir al extranjero, irse a estudiar X, y de repente por X circunstancias no se logra ese proyecto, no se concreta. Claro. ¿Es una pérdida? Es un duelo tremendo a la pérdida de ilusiones. Ahora, hay también pérdidas que no tenemos, tú lo has dicho. Hay parejas que se la llevan muy mal. Y cuando la persona muere dices, es que era tan bueno, es que era todo para mí. Ahí hay una pérdida que no existía. O las parejas que se separan, dices, pero bueno, sí, a veces me golpeaba, a veces era grosero conmigo, a veces esto, pero pues también me amaba, me daba demostraciones de amor. Ahí te aferras a cosas que no existen. Sí, también hay pérdidas de cosas que no existen, porque existen en tu mente, en tu expectativa. Y cuando la expectativa no se da, hay un duelo también. Hay que estar conscientes de todo esto claro. que podemos ir tratando. Otra expectativa que también cuenta en un duelo muy fuerte, estábamos platicándolo ahorita aquí con tu hijo, es cuando un papá está esperando un bebé, unos padres que están esperando un bebé, claro, todos esperamos un bebé sano, y resulta que llega un hijo con alguna discapacidad, a veces es muy fuerte, una parálisis cerebral, por ejemplo, ahí hay una pérdida de expectativa tremenda, y hay un dolor profundo. Eso le tenemos que dedicar un tema completo. Claro, ¿Por qué? Porque uno si es que nace. También pero cuando no nacen, cuando hay abortos, es una pérdida. Claro. Y pierde la mamá y luego nos olvidamos del papá. Entonces, así es, le vamos a dedicar un programa especial a ese tipo de pérdidas. El duelo es tan amplio. Sí. Tan amplio como es la vida. La tanatología, yo les digo que es tan amplio como es la vida, porque si tú no has aprendido a vivir la vida, ¿cómo vas a saber qué es la muerte? Es correcto. Hay que aprender a vivir. Primero. Lo que no es amplio es el tiempo en radio. Ya se nos pasó el primer bloque y vamos a tener que hacer una pausa. Los invitamos a que sigan en sintonía de nosotros. Estamos en el programa Sana tu Duelo. Estamos hablando de pérdidas y el proceso de duelo con Marta González Reina. Comuníquese con nosotros en cabina 312-31-39-98-1 o por WhatsApp al 312-114-1244. Hacemos una pausa, estamos de regreso. Hacemos una pausa, respira profundo, sana tu duelo. Continuamos. ¿Quieres compartirnos algo? Llama a cabina 312-31-39-98-1 o al WhatsApp 312-114. ¡Ahí vamos! Perfecto. Gracias, ¿quién nos está viendo? Ahí vamos. 4 personas. Ay, muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos estrenando con mucho gusto este programa para todos ustedes. Ahí sigan, vamos. Es el principio, pero a veces la gente después lo mira. Sí. Lo bueno es de las redes sociales, el Facebook te va a quedar ahí. Claro, por feliz, supuesto. tranquilo. Como dice el spot, respira profundo. Respira profundo. Ok. Ahorita
Hablamos de las etapas del duelo. También es bien importante hablar de cómo resignificarlo. Ok. No sé si vas a dar ese tema. Tenemos, no, Martita, andamos empezando, tú sabes. Lo vamos a tener aquí, pero claro. La resignificación. Sí, o sea, la gente muchas veces el encontrarle sentido. En sufrimiento, no venimos a sufrir para nada, pero la mayoría cree que sí. Y luego culpa a un Dios, sí, claro, no, Dios no tiene nada que ver con esto. Entonces, también ese es otro tema. Resignificar. Sí, claro. Y tienes tú tu especialidad en resignificación. Ajá, logoterapia, sí, a mí me fascina. ¿Esa en dónde estudiaste? En Lima, Perú. En Perú. Es que aquí está muy caro. ¿Sale mejor allá? Ah, claro. Sí, la moneda ya, la mexicana vale mucho. ¿Fue presencial? Perú, pocas. Sí tuvimos que ir a presencial. Oye, está padre, aparte del tema. Es que lo que te ahorras en las mensualidades lo gastas en el viaje, pero vale la pena. Sí, claro. Sí, la verdad es que sí. Hay mucho magnetismo en Perú. Sí. Igual que en México, pero allá como hay guía y todo, y allá están ellos, y me encantó. También aquí está en Puebla, pero no, se me hizo muy caro. Y ya cuando me dijeron que tenía que ir, ya no se me hizo tan caro. Sí, claro. Pero no le hace, todo es perfecto como es. Sí, claro. Me encantó. Ok, tú me dices, Richie. ¿Cuánto nos queda? Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Ay, de Dios. La conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y mantente al día de toda la información nacional a través de Conexión 98.1 FM. Sí, él nos da la entrada. Ok. Conexión 98.1 FM. Vamos de regreso. La situación por la que estás pasando no debe acabar contigo ni con tus ganas de ser feliz. Sana tu duelo. Regresamos, Sana tu duelo. Estamos platicando con la tanatóloga Marta González Reina. Ya hablamos un poquito de las pérdidas, Marta. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las etapas por las que hay que atravesar en un proceso de duelo? Ok, hay varios autores. A nivel mundial tenemos varios autores. El que manejamos ahí en la institución es las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que se me hace a mí lo más sencillo de entender y de comprender a nivel sociedad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Todos cuando tenemos una pérdida, inicialmente lo primero que hacemos es negar. Sí. Cuando te avisan, ¿sabes qué? Que tuvo un accidente tal persona, dicen, no puede ser, lo acabo de ver, o sea, no puede, él nunca maneja a alta velocidad, no es justo, no, lo primero es negar, es la primera etapa, pero es una negación de protección, es un mecanismo de defensa de la mente. La mente hace que neguemos, porque si yo no negase, automáticamente ahí me puedo chocar. Sí, claro. ¿Sí? Es un choque de una noticia que me puede impactar y que yo puedo ahí desfallecer. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura esta etapa? La etapa de la negación puede durar días hasta una semana, no puede durar más. Uh-huh. Si ya te dijeron que falleció, y sí, claro que hay personas que se pueden ampliar, ¿no? Hay personas que siguen en la negación, es que no es justo, el médico se equivocó, para qué lo intubaron, no le deberían de haber intubado, o por qué no lo intubaron. Entonces, hay personas que se quedan ahí en esa etapa. Es tremendo quedarse ahí, porque te empiezas a llenar de mucha frustración, de impotencia, de resentimiento ante lo que no estás de acuerdo. Y pasas a otra etapa. Pasas a un duelo complicado. A un duelo donde ya no puedes resolverlo de manera fisiológica y tienes que ir con el psiquiatra para que te dé medicamento. ¿Qué les decimos a esas personas que de repente están? Es que si me hubieran hecho caso, que lo hubieran llevado con este doctor, Ajá. Es que, ¿por qué si lo llevaron con este, fue con este? Es que si les debieron de haber hecho esto que yo quería. Ajá. ¿Qué les podemos decir que vean la realidad? La vida nos habla a través de la propia vida. Todo lo que sucede en la vida, así debe de ser, es correcto, es perfecto. Entonces, si la persona te dice, no, es que si mi hija no murió, se fue a España. Por ejemplo, a mí me dice una paciente,
Yo me imagino que mi hija no ha muerto, yo me imagino que ya anda en España. Qué difícil. Entonces sí, es tremendo. Su hija tenía 32 años y se infartó. Entonces imagínate para ella la muerte tan espontánea de una chica aparentemente sana. Entonces yo le decía, ok, ¿y cada cuándo te habla de España? ¿Qué te dice cuando te habla de España? Hay que traerla a la Sí, realidad. claro, claro, yo no la voy a contrariar, no, sí. Tu hija no, ya se murió, no, porque debe de ser un proceso mental. Consciente. Así es, y si yo le digo, ella va a seguir en su misma negación, tiene que ser ella la que descubra la realidad. ¿Cuál es mi trabajo? Ayudarle a que ella mire su propia realidad, no yo decírsela. No podemos decirle la realidad, pero tenemos que ayudarla a que la mire. Entonces, ella está en España, qué bien, ¿y qué hace en España? Se fue de viaje, de vacaciones, ¿y cada cuándo te habla? ¿Y qué te dice cuando te habla? ¿Y cada cuándo te habla por teléfono? Porque luego te dice, es que extraño sus llamadas por teléfono, ¿no? Porque en los duelos la persona pues expresa qué es lo que ya no tiene, ¿ok? ¿Y cada cuándo te habla por teléfono? Entonces ahí les va cayendo como la conciencia de que esa es la realidad. Esa es una, pero... Y salen de esa negación. De esa negación. Claro, ¿por qué no queremos entrarle ahí? Porque no queremos entrarle al sufrimiento, claro. Porque no hemos aprendido a vivir lo que tenemos que vivir, entonces mejor lo niego. Es un mecanismo de defensa de la mente, ¿no? Entonces si lo niego no me duele, sí. Pero si lo acepto me empieza a doler y tenemos que llevar a ese dolor. Tenemos que vivirlo, no podemos no vivirlo. Ningún ser humano. Es parte de nuestra condición. Cada que hay una pérdida, tienes que vivir ese duelo. Y si lo niegas, el duelo no desaparece, se acumula. ¿Qué pasa cuando alguien está en esta etapa? Esto es bien importante, en la etapa de la negación. Inicialmente, cuando la persona está en shock, ¿qué pasa? La medican. Que darle sus gotitas de esto, que darle su pastilla del otro, para que no sufra, claro. Para que no sufra. ¿Qué pasa? Nada más reprimen el duelo. Se sale de una realidad que tenía que haber vivido y que no la pudo vivir. ¿Y qué pasa? A los meses la persona cae en una tremenda depresión. ¿Por qué? Porque no vivió lo que tenía que vivir. O a lo mejor, Marta, pasas también que más adelante, por cualquier cosa, explota. Así es. Porque trae ahí el duelo. Es que la anestesia. Exacto. ¿Y qué pasa cuando se te pasa la anestesia? Okay. Y no has curado la herida. Okay. Ahí queda abierta y te sigue doliendo. Igual es la herida del alma. Te sigue doliendo. Entonces sí es importante que la persona caiga a su realidad. Él ya no está, murió, se accidentó, le mataron, se mató. Todo debe de reconocerse la realidad. Si la persona te dice, es que el médico no lo debió de haber intubado, como sucedió mucho en COVID, ¿no? Uh-huh. Hubo muchísima negación en COVID, porque en primera no te entregaban el cuerpo tal cual, te lo entregaban en un fetro, enrollado en plástico. Y no se podía, no podíamos hacer los rituales a los que estamos acostumbrados. Así es, que el ritual es fantástico, porque en la mente te va entrando la realidad. Vas entendiendo desde que ves el fetro, desde que vas haciendo trámites, estás viendo tu realidad y tu mente lo está aceptando. En cambio ellos no tuvieron esa oportunidad. Oye, Martita, esas personas que dicen, no, a ver, yo cuando yo me muera del hospital a cremarse. Ajá. A ver, yo les digo, pues, perdón, pero tú ya te moriste. Es tu familia en la que debes de pensar. Y ahora soy yo, yo soy el que quiero, ¿no? Ya luego hablamos de todas esas decisiones que hacemos. La voluntad anticipada, claro. Todo eso hay mucho. Vamos a centrarnos en estas etapas del duelo. Hablamos de la negación. La negación. ¿Qué sigue después? Después de la negación, cuando decimos, sí, cierto, ya falleció, ya sé que murió mi hijo, mi padre, no sé, yo puedo hablar de mis padres porque ya no están en este plano. Ya vi que mi papá falleció, luego viene otra etapa que no todos lo viven, ¿sí? Que es la etapa del enojo, de la ira, y porque a mí, porque mi papá, porque lo intubaron, ¿por qué no lo intubaron? ¿Por qué lo mataron? No es justo, la sociedad, le echamos la culpa al gobierno, todo, ¿no? Porque nos enojamos. Está bien, es otro mecanismo de defensa. ¿Por qué? Si yo ese dolor no tuviera la energía del enojo, el enojo nos deja un regalo. ¿Cuál es? El impulso. Si yo no me enojo, me caigo. Yo prefiero ver una persona enojada que deprimida. Sí, claro. Porque el enojo te da fuerza, te impulsa a seguir, ¿sí?
Pero también tiene que vivir ese enojo. No todas las personas. Yo he tenido pacientes que les han matado un hijo y no sienten enojo contra las personas. Dicen, Dios que los perdone, de verdad yo no siento enojo. Y de ahí se pueden pasar a la siguiente etapa. La ira, la mayoría de las personas la viven. Y hay personas que se quedan viviendo tiempo en esa etapa. Por ejemplo, una separación. Ya tienen 5 años, 6 años, 10 que se separaron y tú escuchas a la persona y te dice, yo por mí que el hijo de su tal se vaya tal. Entonces tú te das cuenta que está enojada y que ya pasaron 5, 10 años. Entonces que está estancada en un duelo complicado, que no ha podido vivir su vida plena, libre, feliz, porque se estancó en un duelo, en la ira de un duelo. Ahí te das cuenta, en el diálogo de la persona te das cuenta en qué etapa del duelo se encuentra. No todos lo pasan, pero la mayoría sí. Es natural pasar por esa etapa, ¿sí? La tercera etapa, que es la del pacto, convenio, es donde ya acepté que falleció, y quizás me enojé, quizás no, pero entonces empiezo a decirle, por ejemplo, si me dio a mí una enfermedad, decir, Señor, Diosito, pues ya me diste esta enfermedad, ayúdame a salir de ella, o ya se murió mi mamá, por favor, ayúdame a cuidar bien a mi papá. O sea, ya empiezas a hacer convenios con la vida, con Dios, contigo mismo, pues ya me dio diabetes, pues ahora me voy a cuidar, ahora voy a cuidar muy bien mi alimentación, mi ejercicio. Es una etapa de cambio, de transformación. Pero la etapa del pacto no se da en las primeras semanas, ni siquiera en los primeros meses. ¿Sí? ¿Cuándo estaríamos hablando? No es una receta, depende de la persona, pero alrededor de los 6 meses ya tendríamos que estar hablando del pacto. Si la persona falleció un ser querido, es en la etapa donde ya empieza quizás a donar ropa, cosas de ese ser amado. Y ya puedes deshacerte de algo, ¿no? De algo, porque ya lo estás haciendo consciente. Exactamente, y hay quien tiene años con la habitación intacta, hasta más de 10 años. Ni me toques, porque esto es de la abuela, y ahí se queda. Ahí hay un dolor latente, continuo, y no se sana, no se cierra el ciclo. La persona que ya se fue, pero la persona que se queda nunca está en paz interior, que ese es el objetivo de vivir un duelo, ¿no? Entonces sí es importante identificar, de acuerdo a la narrativa y a la expresión de vida, en qué etapa se encuentra la persona. Ok, después de este pacto, pasamos Tiene una etapa que se le llama tristeza o depresión. Es tan amplio el dolor que se ha vivido durante tantos meses que también necesitamos un descanso. La persona de repente ya no quiere salir, no quiere hablar con nadie, quiere estar encerrada, hay que dejarla, porque necesitamos un descanso mental, un descanso también espiritual, un descanso social, porque te ven, oye, y ¿cómo sigue tu esposo? ¿Cómo sigue tu hijo? Y el hijo ya murió, ¿no? Entonces, también queremos no saber nada de eso. Sí. Es natural, es válido, es parte del restablecimiento emocional de la pérdida. ¿Es válido entrar en esta tristeza cuánto tiempo? A lo mejor 1 o 2 semanas, sin dejar de ir a trabajar. Sin las actividades normales. Tú tienes que ir a tu trabajo, sin alinearte, que vayas limpio, que te bañes, que duermas tu tiempo, que comas bien. Es importante diferenciar que después de la tristeza se puede caer en una depresión. En una depresión. Y eso es otra situación. Ya cuando ya dejamos de bañarnos, dejamos de comer, dormimos demasiadas horas, no queremos hablar con nadie, no queremos saber de nada, dejamos de ir a trabajar, ya estamos hablando de una depresión. Ahí ya tenemos que intervenir profesionalmente con la persona. Ya no es necesariamente un tanatólogo, ya tiene a lo mejor que entrar un especialista en psicología, un psicólogo o un psiquiatra. Primero el psicólogo, porque puede ser un proceso emocional y lo puede trabajar perfectamente. Pero si vemos que no, que ya hay un problema biológico, tenemos que derivar al paciente con un psiquiatra. Es correcto. Y finalmente, así, rapidito, de la depresión pasamos a la etapa de la aceptación o la resignificación, donde yo ya sé que se fue, ya pasé por las etapas y ya empiezo a vivir mi vida. Ya empecé a cerrar el ciclo. No quiere decir que me deja de doler. Me va a seguir doliendo, pero ya acepté que ya mi esposo ya no vive conmigo, que yo ya tengo que hacer mi vida de otra manera, donde resignifico el lugar que él tenía en mi vida o ella tenía en mi vida,
con otras personas o con otras actividades, ¿sí? Por ejemplo, si él me llevaba a mi trabajo, pues yo ya sé que ahora me voy sola, Sí. y que tengo que aprender a manejar si no sabía manejar. Entonces ya le empiezo a dar un sentido diferente a mi vida. Ok. Ajá, Bueno. esa sería la aceptación. ¿Cuánto dura este proceso de duelo? Regresando del corte vamos a seguir platicando de este tema. Estamos en este programa Sana tu Duelo, estamos iniciando nuestro primer programa. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta que hacerle a nuestra invitada Marta González Reina, le pongo a su disposición nuestra línea de WhatsApp 312-114-1244 y en cabina 312-31-39-98-1. Hacemos una pausa y continuamos. Excelente. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo nos seguimos? ¿Vamos bien o vamos muy rápido? No, van... O sea, ahorita se los come el tiempo. Pero de hablar, el tono de voz, Ah, ¿vamos no, muy bien, rápido? ¿Vamos sí, bien? no. ¿Cuántos van? 5. Ah, va uno más, va uno más, va uno más. Haz unas tomas del video, Alejandro, en horizontal para hacer un promo para promocionar el programa de tele. Párate, ¿no? Pero ahorita o Sí, ya que estés ahorita, hablando. Ah, como quieras. O sea, graba los micrófonos. Más bien ya que estemos hablando, para vernos. Para tener aspectos para... Fíjate, ya va media hora. Ya va media hora, ¿no? El tiempo se pasa volando rapidísimo. La pérdida de una mascota, Mira, el promo, de tu que nunca patrimonio, escuché. tu trabajo o la muerte de un ser No lo querido. escuchas. Estreno jueves 13 de abril, 11 de la Ese mañana, nunca lo por escuché. producción de Ay, es importante que la gente identifique sanando de curando. Ok, ¿Y por qué sanar? Porque un duelo no es una enfermedad. es correcto. Sí, la Eso es diferencia bien entre sanar y importante. curar. Sí, sí, sí. Que la gente dice, si dice sanando, pues que estoy enfermo. Pero hay que decir, Ajá. ¿por qué se dice sanando tu duelo? ¿Está ahorita el diplomado? Ya es el último, ya me despido. ¿Ya no va a haber? ¿Cómo? No, estoy muy cansada, estoy muy cansada. Yo ya tengo 8 años de jubilado y no he viajado. Yo ya quiero viajar, quiero hacer mi vida. Entonces nos vamos a ir un año de descanso y quiero... A ver, ¿quiénes? ¿Eh? ¿Toda la asociación? No, nomás yo me voy. Ah, ok. Ellos se quedan, yo me voy, nada más que se está reestructurando. De hecho, ahorita de presidente está Irene Ceballos. Yo ya no, también ya me despedí de eso. Yo lo único que quería era abrir un camino y retirarme. Pues yo tenía bien claro lo que quería, lo que quiero. Entonces yo me voy y se quedan... Ahí van de revés. La situación por la que estás pasando no debe acabar contigo ni con tus ganas de ser feliz. Sana tu duelo. Regresamos. Continuamos en esta emisión de Sana tu Duelo. Estamos platicando de estos procesos de pérdida y las etapas del duelo. Y te preguntaba, quedó en el aire una cuestión antes de ir a la pausa. ¿Cuánto debe durar un duelo sano, un duelo normal? Normal. No hay una fecha específica, un tiempo específico, porque ya habíamos dicho, depende del vínculo, depende la edad, depende El tipo de pérdida. sí, todo eso, ¿no? Pero a nivel teórico se dice que de 1 año a 2 años, hasta 1 año, por ejemplo, la pérdida de una mascota, a lo mejor la separación de la pareja, la pérdida de residencia, pero la muerte de un hijo se habla que es la etapa más amplia, hasta 2 años, es sano. Cuando ya pasa de 2 años un duelo, ya estamos hablando de que ya no es fisiológico, de que ya hay algo que no es tan natural y que puede haber, o la necesidad de que intervenga un profesional en la salud mental. Y bueno, también especificar que así como nos dijiste de estas etapas del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, la negación, la ira, el pacto, la depresión y finalmente la aceptación, no es un proceso lineal. No, Igual no. puedo estar en una etapa Así y me es. regreso Sí. a la anterior que ya había vivido y va, es un Sí. pimponeo ahí. Sí, no es horizontal, no es lineal, es sube y baja, ¿no? Puedes estar en la aceptación y de repente te empiezas a enojar. Regresaste. Ujú. Porque pues somos humanos y los procesos mentales así funcionan. Ahora, cuando tú ya no te regresas a ninguna etapa y ya estás haciendo tu vida fluidamente, ya no te regresas. Quiere decir que ya
ya cerraste ese ciclo. Pero es un proceso, no es de déjaselo al tiempo, el tiempo lo cura todo, eso no es verdad. Es lo que hacemos con el tiempo. No, Marta. así es, no. Mucha gente te dice, el tiempo lo cura todo. No, claro que no. Yo no voy a sentarme a que pase esperar el tiempo. 2 años y entonces ya pasaron 2 años, ya voy a estar. No, es un proceso que hay que trabajar, que hay que estar siendo consciente de para qué me está sucediendo esto que estoy viviendo, ¿sí? Las personas muchas veces quieren comprenderlo mentalmente, Sí. pero si solo te quedas en la comprensión mental, en el raciocinio, te pierdes del verdadero sentido de vivir un duelo. ¿Qué es? Sentirlo. Es sentir tus emociones, sentir eso que estás viviendo, qué te genera dentro de ti, para que aprendas a fortalecer interiormente, para que aprendas a autoconocerte y para que vayas aprendiendo a cerrar ciclos. Por la vida tenemos que ir en total libertad, no cargando situaciones, no cargando personas, no cargando dolor, desde a lo mejor desde la infancia. ¿Cuántas personas traen heridas de la infancia que no han sanado, que ni siquiera se dan cuenta que las traen? Y entonces ya somos adultos y cualquier cosa nos altera. ¿Por qué? Porque traemos cosas sin resolver y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Hay que ser conscientes. Ahora, cuando estamos en la última etapa de este proceso de duelo, ¿qué es? ¿La aceptación, la curación o la sanación? Cuando tú aceptas, empiezas a sanar. El duelo no es una enfermedad, es un proceso emocional de readaptación ante la pérdida de algo, ¿sí? Ese es un duelo, no es una enfermedad. Se sana así porque es interior, porque es emocional. Si habláramos de curación, hablaríamos del cuerpo físico. Se cura una herida física, se sana una herida del alma, por decir de alguna manera. Entonces, sí es importante que cuando yo ya estoy en la etapa de la aceptación, es porque ya sané mi duelo, ¿sí? Ya no me duele hablar de eso. Cuando una persona habla así, pues yo le doy gracias a la vida, me dio un hijo maravilloso que vivió conmigo 20 años, le agradezco tanto a Dios, yo sé que cuando yo me vaya de este plano voy a volver a ver a mi hijo. Estamos hablando de una etapa de aceptación y estamos hablando de una persona que ya sanó la herida del alma. ¿Se vale llorar todavía en claro, esa etapa? sí, pero ya lo Ya no dice es la igual. persona sin o sea, lo puede decir con dolor, pero sin frustración, sin impotencia, sin enojo, sino con gratitud sobre todo. Hay dos señales que nos hablan de que la persona ya sanó. 2. ¿Cuál? Cuando te habla con gratitud, lo que vivió, y cuando te habla con amor. Cuando la persona se expresa con gratitud y con amor, ya sanó su duelo. Cuando te dice, por ejemplo, pues mi esposo o el papá de mis hijos, yo le agradezco tanto, fue buen papá, no la pudimos llevar bien, pero la verdad yo le agradezco a estos hijos que tanto amo. Estamos hablando de una persona que ya sanó también su ruptura. Hay frases que de repente nos impiden dar un pasito más y invalidamos. Ya no llores. Sí. Llorar es de gente débil. Y más para nosotros para los hombres. Sí, Imagínate. socialmente nos lo han mostrado. O al revés. Parece que no te importa porque no lloras. Así es. Entonces así hay es. que tener cuidado. Tienes que ser fuerte por tus hijos. Ay, eso como pesa. Sí. Yo recuerdo perfectamente cuando fallece mi papá. Y la gente llega. Tienes que ser fuerte. Cuida a tu mamá. Y ve por tu mamá. Y yo literalmente sientes un peso en los hombros. Claro. Y a mí quién me va a ayudar, y a mí quién me va a apoyar. Y yo, es válido sentirse mal, ¿no? Sí, claro, y hay que llorar. Claro. El duelo es eso. El duelo es, vive tu emoción. Vívela, siéntela. Porque si no la sientes, la vas a cargar siempre. Y tarde que temprano la vas a tronar. Mejor vívela. Si quieres llorar, llora. Si estás enojado, enójate. Si te sientes solo, vive tu soledad. Si te sientes con miedo, vive el miedo. Tenemos miedo. Sí, claro. Tenemos inseguridad cuando alguien muere. No sabes qué va a pasar, qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar. Hay personas que tienen miedo hasta volverse locas, ¿no? Entonces,
Sí es bien importante que aprendamos a reconocer las emociones, pero lo más importante es sentirlas, vivirlas para que se puedan ir. Y Marta, no todos vivimos el duelo de la misma manera. No. Aunque seamos 3, Hermanos. 15, 20 hermanos. Así es, cada uno. Ok. Cada uno lo vive de manera diferente. Entonces no hay que criticarlos, no hay No. que juzgarlos, No, porque no. llora o porque no llora, Porque no porque llora. hace o no hace. Así es. O porque fue o porque no fue, porque cuidó o no cuidó. Cuando estamos haciendo juicios a través de una pérdida familiar, pues ahí te das cuenta que el que está haciendo juicios habla desde sí mismo. Entonces tienes que ver a cada uno de ellos de manera individual, somos individuos. Algo que dijiste muy importante es que cuida a tu mamá o no llores porque pobres de tus hijos, ¿a dónde los vas a llevar? Échale ganas. Ajá, nunca vas a cuidar a nadie. Tú vienes a cuidar tu propia existencia. Mamá ya es una adulta que también tiene que cuidarse a sí misma y tiene que aprender, ¿no? Aunque se haya muerto el esposo, ella tiene que resignificar su propia vida. No es el hijo el que viene a hacer la tarea de la mamá o del papá. Ay, Eso es bien Martita, importante. ¿cómo cambian esas dinámicas familiares cuando de repente se Ah, no, pierde es horrible. uno de ellos Sí. y hay que hacer... El mayor se queda con la carga o la hija mayor con toda la carga, ¿no? Y a veces son hijas de 16, 20 años, entonces... ¿Qué es lo los dejas sano ahí? No dejarle la responsabilidad a nadie. Mamá es una adulta, mamá sabrá qué hacer. Y si no sabe, le vamos a ayudar, a apoyar, pero nunca cargar la vida de mamá. Porque con trabajos cargo la mía y luego la de mamá. Y luego, ¿qué pasa? Me empiezo a llenar de mucha ansiedad. Y no voy a poder. Solamente estamos preparados y diseñados desde que somos adultos para cargar nuestra propia vida. Y suena fuerte, Sí. porque culturalmente estamos acostumbrados a otra cosa. Sí, Nos sí, han sí. enseñado a ver por nuestros padres, Así es, a ver por así nuestros es. hijos, y cuando llega un tanatólogo y es como que le echas ahí A la limón o herida, mertiolante a la herida. Sí, sí, Sin sí. embargo, eso te va a hacer fuerte. Claro, yo les digo cuando también tienen hijos ya de 30 años y los quieren tratar como un niño, ¿no? Cuando se separan de la esposa, vente hijo aquí, mira que yo te cuido, que yo te hago tu comida. ¿Cómo va a aprender el hijo a autodescubrir su potencial humano si como madre o padre no le permites que viva la experiencia que va a vivir y que la tiene que vivir? Ah, no, a veces como mamá te duele y lo quieres apapachar y ya no lo dejas vivir su duelo. Es tremendo esto. Ahora hay que también ser conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos cuando una persona está en duelo, porque también pues sí llega pensando en la muerte de un ser querido, estamos en el velorio, en los rituales funerarios y aquí estoy contigo. Ajá, Lo que necesites, búscame. Siento tu dolor, vivo tu dolor, Y te no es acompaña en tu cierto. dolor. ¿Cómo? Nadie puede vivir el dolor de otro ser humano, nadie, absolutamente nadie. Eso es una frase muy, muy dolorosa para la persona que lo está viviendo. Y ellos mismos te lo dicen, Cuando un familiar que casi ni los ven y de repente llega y te dice, estoy contigo, siento tu dolor, o sea, nadie puede sentir el dolor de nadie, porque es un dolor que tú estás viviendo para algo y tienes que autodescubrir para qué estoy viviendo esto que estoy viviendo, ¿no? Descubrir para qué Sí. estoy viviendo esto. ¿Cómo Así lo es. hacemos? Indagar dentro de ti, vivir tu duelo. ¿Cómo vas a vivir tu miedo? ¿Cómo vas a descubrir tu potencial a través del miedo si no vives el miedo? Tienes que saber, a ver, ¿por qué siento ante esto que me está pasando? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿De dónde viene mi miedo? Y vivo el miedo y lo siento para descubrir, pues esto lo traigo desde niña. O me recuerdo que en mi adolescencia me pasó esto y ahora que papá murió, estoy conectando con ese miedo y entonces empiezo a sanar y a autodescubrir mi potencial humano. ¿Verdad? Que eso sería lo más maravilloso, que a través de ese duelo yo me reencuentre conmigo mismo, haga conciencia de quién soy, descubra mi potencial y lejos de sufrir, me reencuentre conmigo mismo, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos, ¿no? Claro, el reencontrarse, claro, el volver a tener
una vida normal, entre comillas, y el buscar esa ganancia de la que hablábamos al principio, a pesar de la pérdida. Pero la gente va a decir, ¿y cómo crees que voy a ganar cuando acabo de perder a mi padre, a mi madre? Al momento no lo sientes así porque el sufrimiento no te lo permite, pero como vas avanzando dices, ok, mamá se tenía que ir, su misión aquí en la tierra ya la cumplió, gracias por todo lo que me dio, me hizo una mujer fuerte, me hizo una mujer que pudiera valerme por mí misma, soy autónoma, soy independiente, gracias mamá, ahora lo descubrí, cuando estabas conmigo no lo sabía. Entonces se enfrenta a la vida con una perspectiva totalmente diferente, ¿verdad? Mucho por aprender, mucho por aprender. Vamos a tener que hacer otra pausa. Ya es para entrar en el último bloque. Estamos Sana tu duelo. Estamos platicando con la tanatóloga Marta González Reina. Y les recuerdo, tenemos teléfonos en cabina 312-31-39-98-1 o por WhatsApp 312-114-1244. Hacemos una pausa, regresamos. 3 partes que nos han ido volando. ¿Qué te dije? Sí, ¿Qué claro. te dije? No, a mí esto me apasiona. Es muy padre, claro. Sí. Párate de este lado y graba también de este lado, aunque te atravieses. Pues ahorita igual regresamos, ya cerramos un poquito y a lo mejor que podemos hacer, los sí que podemos hacer Ok, cuando... como recomendaciones. Ajá, Sí, para sí, que la sí. gente se le Perfecto, quede algo. perfecto. Va. Creo que eso es lo más, para cerrar está bien, porque estamos hablando del contenido, pero ¿y cómo? Ok. ¿Cómo De le menos hago? darles Un algunas... tip o alguna Ajá. técnica. Sí, está bien. Para cerrar, Perfecto. para cerrar así ya de esa manera. Ujú. Y para el siguiente jueves, ¿qué te van a dar? Para hablar de lo que pasa después de la muerte. Ah, ¿quién va a venir? ¿Tú dime? ¿Tenemos a alguien? ¿O Ah, conseguimos? sí. Ah, yo sí tengo quien. ¿Tienes? El doctor Jorge Rodríguez. Les vio a ustedes, ¿no? No. No. Ah, invítalo a él. Jorge Rodríguez. Búscalo en el Facebook. Sí lo has de conocer, es psiquiatra. Él estudió en Suiza ciencia espiritual. Ay, ya sé. Un güerito, delgadito, Ay, flaquito. por supuesto que lo conozco. Pues háblale a él, corazón. Cuando yo Pero háblale con tiempo porque luego es bien callejero. cuando estaba Él te la va a dar muy bien ese tema. cuando estaba en televisión con el programa Vida Sana, cuando estaba en Colima lo Ajá. invitábamos. Ah. Es muy interesante platicar con Pues él. tráetelo a él. Él va y les da ahí en la asociación también. ¿Y estará en Colima ahorita? ¿Sabes? ¿Quieres el teléfono? ¿Sí ¿Lo lo tienes? tienes? Sí, yo lo tengo. Te mando saludos, Walter. Continuamos, ya estamos en el último bloque de este programa Sana tu duelo. Estamos platicando de las pérdidas, de los duelos que tenemos que atravesar, del proceso de duelo. Y bueno, una manera pues de ir cerrando, Marta, es que sí podemos hacer, que sí debemos hacer cuando estamos acompañando a alguien que está sufriendo una pérdida. Ok, lo primero es respetar su forma de vivir el duelo, respetar no tanto cómo lo viva, sino cómo procese sus emociones esa persona. Si llora, dejarle que llore, si no llora, dejarlo, porque luego, ¿y qué tienes? ¿Y por qué estás así? ¿Y en qué estás pensando? Y no dejamos a la persona, y cada quien lo vivimos de manera diferente. Si la persona no quiere hablar, hay que dejarla, y hay que permitirle que hasta que quiera hablar, lo abordemos. Siempre y ¿sí? cuando recordando que no pase mucho Ajá, tiempo para sí. que ella pueda convertirse en una situación más complicada. Ajá, entonces respetar que cada uno de nosotros vivimos el duelo de manera diferente. Algo bien importante, no medicar inicialmente a nadie. Hasta que, si es una persona con un trastorno de personalidad, si es una persona con una esquizofrenia, con una bipolaridad, personas con ansiedad, con depresión, sí. No medicarla, ir con el psiquiatra y que el psiquiatra le medique. Pero si es una persona que no tiene ninguno de estos problemas mentales, no hay que medicar. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, la pérdida, el duelo es parte de la vida y todos tenemos los recursos para vivir lo que vamos a vivir. Entonces, no medicar de primera instancia, dejar que si se tira al suelo, que si se desmaya, dejarlo, es su forma, ¿sí? Claro que vamos a cuidar que no se golpee, que no rompa un vidrio, cosas así, ¿no? La integridad física hay que cuidarla.
De lo demás hay que dejar, si la persona se tira, si se pone de cabeza, como se ponga, hay que dejarla. Hay que a estar al pendiente de que se hidrate. Cuando nosotros pasamos por un dolor grande, no nos da sed. Si te fijas, no nos da sed. Hay que hidratar a la persona, hay que estar viendo que coma. No tienes apetito cuando pierdes a alguien, no tienes hambre, pero sí hay que estar al pendiente. Ahora, si pasa un día, 2, 3, no pasa nada. Pero si ya pasan días y no come la persona, hay que estar al pendiente de ella, ¿no? Cuando pasamos por un estado de dolor, de duelo, también el cortisol se eleva muchísimo, como si estuviéramos en un estado de estrés potencializado. Entonces el sueño, el estado de vigilia se altera. En la noche no podemos dormir y estamos y descánsate y la persona te dice no quiero. Entonces hay que permitírselo, pero sí hay que estar al pendiente de que la persona duerma. Los primeros días, si no duerme, no pasa nada. Nos angustiamos, dale para que se duerma, pero en lugar de ayudarle, a veces retrocedemos ese proceso. Entonces, estar al pendiente del sueño, de la comida, que la persona esté tranquila, quizás acompañarle a hacer una caminata, ir todos los días en la mañana, y si la persona quiere acompañarle a que camine, eso es bien importante, ¿no? Cuidar el estado de emociones. Si la persona quiere llorar, hay que permitírselo. Si sale a caminar y de repente llora, hay que permitírselo. Si la persona habla continuamente de lo que sucedió, hay que permitírselo. Y hay que escuchar. Claro, porque luego le decimos, no hables, no hables, pues estás hablando de eso, te está doliendo. Claro que o luego hables. empezamos a contar nuestra experiencia. Es que yo hace esto. No da consejos también. No, jamás. Ahora, cuando mi abuelita murió, nosotros hicimos esto, haz lo mismo. No, cada ser humano es diferente y hay que permitírselo. Entonces, permitirle que nos hable de la persona que murió o de la situación que está viviendo. Yo les digo que es como una olla de presión. Cada que tú le hablas es como si levantaras la válvula de la olla y se relaja la olla. Cada que hablamos de lo que sucedió nos va ayudando a sentir un poquito más de calma. Entonces hay que ser escuchantes, escuchar a la persona, acompañarla pero escucharla, no dirigirla. Porque luego queremos dirigirla. No hagas esto, al otro, ya vete a dormir, ya lo... No. Hay que acompañarla solamente sin dirigirla, escucharla. Queremos que alguien nos escuche, no que nos digan qué hacer. Ser empáticos. Ajá. Mucha empatía. Sí, empatía es ponerme en la vida del otro sin entrar en su dolor. Sí. Entender por lo que está viviendo. Y desde ahí tratar de comprenderlo y de acompañarlo. Si es que lo vamos a acompañar, porque luego cuando ocupes algo me hablas. Sí, pues y le hablan, ay, ¿qué crees? No puedo. Otro día. Entonces, no, si no vas a dar a una persona que está en duelo, no le digas, por favor, porque de por sí ya hay una pérdida y luego se va sintiendo más rezagada la persona. Yo siempre he dicho que en el fallecimiento de una persona, pues cuando estamos en la misa, en el funeral, en el velorio, pues quieras o no estamos acompañados. Claro. Y el verdadero duelo viene cuando te enfrentas a tu soledad, cuando tienes que ir a tu casa y ver que ya no está tu mamá, que ya no está tu papá. Entonces es cuando dices, órale, te empieza a caer el 20. Sí. Y ahí es válido que la gente te visite, es válido ir a apoyar o de qué manera podemos apoyar. Sí es válido, pero no constante, porque no dejas a la persona vivir el duelo. Mira, hay mamás que muere la pareja y los hijos se lo llevan a una casa, otro día a otra casa, pobrecita de mi mamá, para que no esté sola. ¿Y qué pasa? No la dejan vivir el duelo. La mamá tiene que estar sola, tiene que vivir lo que va a vivir porque su pareja ya no está. Entonces los hijos a veces no comprendemos eso. Tiene que vivir su dolor la mamá. Y sí es válido acompañarle, más no estar ahí. No quitarle de esa oportunidad. ¿Sí? Sí es válido, pero también hay que dejarla en soledad. Ahora, también no tenemos de repente cabeza como para hacer de comer, como para atender a nuestros hijos al 100. Ahí es donde podemos apoyar, ¿no? Sí, claro. Te ayudo con los quehaceres de tu casa. Oye, te llevo a tus hijos. Eso es válido. Sí, claro que sí. Incluso llevarle de comer, porque la persona ni ganas tiene de hacer de comer, ¿no? Sí, es válido. Pero sin
invadir el espacio. Es correcto. Es Sin correcto. invadir, escucharlo un rato. Si la persona te dice me quiero dormir, estoy cansado, descánsate, me retiro. Ajá. ¿Sí? Sí, es Hay que respetar Sí, los espacios también. Sí. Entonces, sí es importante darle la autonomía a la persona y Eso. creer en ella. Hay que creer, aunque la mamá tenga 70 años, hay que creer Claro. que ella va a poder. Ella puede. Y le tenemos que dar a entender eso a la mamá, porque si, ay no mamá, como tú no, vente. Yo que le estoy dando a entender a mi mamá que ella no puede. Le quito la Y qué oportunidad. importante es eso, ¿no? De que todos tenemos las herramientas y los Claro. recursos para enfrentar este proceso de duelo. Todos. Dios nos hizo parejito a todos. Todos tenemos el mismo potencial humano. Unos desarrollamos unas cosas, otros otras, pero todos tenemos los recursos para vivir el duelo. Ok. Y cuando sintamos que no podamos solos salir adelante, Hay que buscar ayuda profesional. Hay que buscar siempre ayuda. No hay que sufrir. No venimos a sufrir. Sufrimos por nuestras ideas, por nuestras creencias, pero en realidad no venimos a sufrir. ¿y una ayuda profesional de quién puede ser? Pues puede ser de un tanatólogo. Cuando es duelo, cuando es pérdida, es un psicólogo, y si es tanatólogo, mejor. ¿Sí? ¿Qué hace el psicólogo? Ayuda a los procesos de pensamiento, a la parte cognitiva, a la parte mental, pero también la parte emocional, la parte del sentir, la parte del sentido de vida es lo que lo da también la tanatología. Entonces, un psicólogo tanatólogo especialista en duelo, pues es lo mejor. Ajá. Platícame rapidito de la asociación, cómo puede ayudar a las personas que estén pasando por un duelo y que creen que necesitan ayuda. Ok, tenemos de lunes a lunes atención de las 9 de la mañana a 2 de la tarde y de las 4 de la tarde a 9 de la noche. Es atención personalizada. Tú llegas ya directamente con el tanatólogo o psicólogo que te va a atender. Ahí todos somos psicólogos, todos, y todos tenemos la especialidad en tanatología. Los lunes tenemos el grupo de ayuda mutua en el duelo. Es abierto. Es un grupo abierto, libre para todo público en general, menos niños, pero adultos, todo público en general. Es de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, excepto días festivos. De otra manera, ahí estamos, con diferentes temas. Cada tema se ve de inicio a final, no es una secuencia, por eso puedes ir el día que quieras. Y ojalá pues, en el Face nosotros ponemos el tema que se va a ver, y a veces el tema va más gente, va menos gente, pero es abierto. Yo creo que todos los temas te ayudan a final de cuentas. Luego igual le dedicamos un programa a estos grupos de ayuda, de ayuda mutua que sí son útiles para también compartir y sanar todos este tipo de duelos. ¿Algún teléfono, la dirección, Marta, donde podamos tener la dirección es Árbol Benjamín 513 en Rinconada del Pereira. Estamos a un costado del DIF estatal. El número de teléfono es 312-177-0831. Por WhatsApp pueden pedir su cita, es directo, no hay que hacer espera, directamente ya llegas a tu cita y se les pide un donativo. El donativo no es para el personal, para los psicólogos, nosotros damos un servicio social. El donativo es para los gastos de la institución, la luz, el agua, la renta, todo lo que tú ves ahí es gracias a los donativos de los pacientes. Y para los lunes a las 6 de la tarde, los grupos de ayuda, no es necesario la cita. No, es libre, abierto. A las 6 empezamos muy puntualitos y nos vamos un poquito antes de las 8 para que la gente no se vaya tan tarde. Muchísimas gracias. Marta, muchísimas gracias en verdad por habernos acompañado en esta primera emisión. Te quiero comprometer a que no sea la primera, ni la última, ni la única. Tú sabes que sí, el interés de educar a la sociedad y poderles ayudar es uno de los objetivos de la institución. Muchísimas gracias. Y bueno, yo les recuerdo que tenemos una cita a las 11 de la mañana los jueves. Antes, rapidito, alcanzamos, Richie, a leer un mensajito. Ok, déjenme compartirles este pensamiento. Dice: me encantaría quitarte tu dolor, pero no puedo. No puedo hacer desaparecer tus lágrimas, pero sí acompañarte en silencio. No puedo imaginar cuánto te duele porque solo tú lo sabes. No puedo comparar tu pérdida con la mía, porque cada duelo es único y personal. No puedo pretender que afrontes tu duelo de la manera en que yo lo afrontaría. ¿Por qué? Porque eres tú quien decide cómo va a vivir ese dolor emocional. Ni pretendo guiarte. Tú llevas las riendas de tu proceso.
Yo te acompaño en tu camino con mucho amor y sobre todo con mucho respeto. No tengo por qué entender tu dolor y tu estilo de afrontamiento. Simplemente me duele que te duela. Te ofrezco mis oídos para tu desahogo, mi hombro para tus lágrimas y mis manos para que te sostengas. Con esta reflexión nos despedimos. Esperamos contar con su presencia el próximo jueves a las 11 de la mañana. Buenas tardes. Ay, estuvo padre. Estuvo bien, estuvo muy padre, sí. Te dije, Muchas gracias por acompañarnos. te A las dije, 11. te dije que se nos iba el rato. Una hora no es nada, no es nada. No es nada. Entonces, háblale al doctor Jorge.